Acabamos de comenzar un 2025 que promete dejar muchas noticias y novedades en esto de lo ferroviario en Barcelona y alrededores. Y seguro que más de una sorpresa. Un año donde tendremos que estar pendientes de metro, ferrocarriles, rodalías, viajes internacionales o estaciones. Por supuesto, debería ser un año muy importante en el controvertido traspaso del servicio de rodalías a la Generalitat, que dio los primeros pasos de la nueva era el pasado año y que, aunque será lento, en 2025 debería avanzar de forma importante tras los primeros pasos que ya se han dado en la R1 esta misma semana, aunque todavía con muchas dudas y con la oposición frontal de los sindicatos ferroviarios, sin olvidar la lenta pero paulatina llegada de los nuevos trenes, con las primeras unidades de Stadler comenzando sus servicios en los primeros meses del año y con los recientes presentados de Alstom ya en pruebas en poco tiempo para comenzar a verse con pasajeros en 2026, por lo que veremos qué noticias van saliendo al respecto. El metro de la capital catalana, que está de celebración por su centenario, seguirá dejando muchas novedades. Año crucial para los avances en el megaproyecto de la línea 9, que va dejando atrás los retrasos y complicaciones y que, aunque este año no sumará nuevas estaciones o tramos, sí debería dejar no pocos titulares en las obras en ejecución y despejar su futuro. De hecho, estos días saltaba la novedad de que se empezarán los trabajos de la nueva estación de Campus Nord, que, como muchas otras de esta línea, será muy profunda, 55 metros. La L4 también seguirá sus avances para conectar La Pau y Sagrera, y estaremos muy pendientes de la recuperación del proyecto de extender la L2 desde Sant Antoni hasta la Fira y el Parc Logístic, y del que os hablé hace muy poco en un vídeo del canal. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. Ferrocarrils de la Generalitat tiene un 2025 muy estimulante por delante, con el proyecto de extensión entre Plaza de España y Gracia avanzando tras el comienzo de las obras de excavación del nuevo túnel y sobre todo una novedad más que relevante, la llegada de este servicio a la T1 del Prat, que este año tendrá avances muy importantes. Otro foco, aunque aquí todavía sin obras, estará en la conclusión de la conexión del tranvía de la ciudad por la Diagonal, que tras llegar al fin a Verdaguer enfila su recta final de confirmación. Una conexión que, tras pasar por un más que importante peligro de cancelarse y después posponerse a la siguiente legislatura, puede lograr por fin este mismo año su aprobación definitiva y comenzar sus primeras fases para verse terminada en pocos años, tal y como contamos en un reciente vídeo. Otro punto caliente, como desde hace tiempos inmemoriales, será la evolución de la macroestación de la Sagrera, donde, aunque sabemos de sobra que no habrá novedades relevantes, sí podría ser el año en el que al fin se pueda dar una fecha plausible para su culminación, tras los últimos años donde, a pesar de retomarse con fuerza las obras, ya nadie se ha atrevido a poner la mano en el fuego de poner fechas para caer en más ridículos pasados. La otra gran estación de la ciudad también será actualidad tras la aprobación de su plan de mejora, modernización y renovación, pues la Vetusta Sands y su entorno iniciarán este año su complejo lavado de cara, que era aprobado recientemente y que también te conté al detalle en otro vídeo. Otro hito importante que se marcó a rojo en el calendario del 2025 era la llegada de los trenes nocturnos a la capital catalana, concretamente la ruta que la unirá con Zúrich y más adelante tras retrasarse hasta Ámsterdam. Sin embargo, hay muchas dudas alrededor de este servicio, y aunque parecía que la ruta hasta la ciudad suiza sería una realidad este año, todo hace pensar que diversos problemas la pospondrán de nuevo. De hecho, la ruta hasta Ámsterdam ya se da por hecho que no llegará hasta 2026 o 2027, con muchas dudas sobre temas burocráticos y especialmente los permisos para poder circular por Francia, que tantos titulares ha dejado, y que también afectará a las compañías que quieren operar estos servicios. Aún así, este año será importante para conocer las posibles fechas confirmadas para que estos trenes Cama regresen a la ciudad condal.
Renfe también tiene este año como clave para su expansión a Francia con la ruta a Toulouse confirmada para el segundo semestre, pero parece que tampoco podrá lograr este año la esperada conexión entre Lyon y París, la ruta estrella Gala, y que entre problemas de homologación del modelo Abril y lo limitado de esta ruta, ahora en fase de modernización para aumentar su capacidad, hace cada vez más difícil que pueda llegar este año y se vuelva a aplazar una vez más. Tampoco podemos olvidar el proyecto de construcción de una línea ferroviaria hasta Andorra, que tras sonar fuerte ha vuelto a quedar en el aire, pero que no se ha cancelado oficialmente. Todo hace pensar que va a costar mucho aprobarlo y sacarlo adelante, aunque dependerá de la voluntad política y la financiación para verlo en unos años construido, por lo que en este 2025 pueden anunciarse novedades importantes al respecto. Otra mega obra que volverá a dejar titulares serán los avances en el corredor mediterráneo, que aunque este año todavía no tendrá lista una conexión a máximas velocidades ni condiciones con Valencia, sí sumará pequeños nuevos hitos, incluyendo la conclusión del túnel de Roda de Berà, que recordemos ha supuesto importantes afecciones a la línea de cercanías y media distancia que presta servicio hasta Tarragona y que según las últimas informaciones avanzan al ritmo adecuado y ya habría alcanzado el 70% de ejecución. Por último, no podemos olvidar la posible resurrección de la línea orbital, que hasta hace unas semanas estaba en el olvido y que tras unas declaraciones de los máximos responsables de Territory podría retomarse en los próximos años y siempre que la financiación tras el traspaso de Rodalies lo haga posible. Un proyecto todavía con muchos interrogantes, pero que supondría un cambio radical en el transporte entre los principales núcleos del arco occidental de Barcelona y que permitiría una conexión directa entre ellos, sacando muchos viajeros de la colapsada red barcelonesa, por lo que sin duda podría ser uno de los proyectos más importantes y ambiciosos a ejecutar en los próximos años, por lo que confiamos en que vaya dando pasos y este 2025 sea el año de la confirmación de su recuperación. Estaremos muy atentos a todas estas novedades y otras que puedan ir surgiendo para contar la actualidad ferroviaria de una ciudad y área metropolitana que, como veis, tiene muchos frentes abiertos. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.